Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. Tienes una cita con nosotros todos los miércoles 16 horas por Millennials Radio Online. Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. Tienes una cita con nosotros todos los miércoles 16 horas por Millennials Radio Online. Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. Tienes una cita con nosotros todos los miércoles 16 horas por Millennials Radio Online. Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas. Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio, café y recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio, café y recuerdos. Iniciamos. Amigos oyentes de Millennial Radio Online, tengan ustedes muy buenas tardes, muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio, Coloquio, Café y Recuerdos, este espacio que es creado para cada uno de ustedes a través de Millennial Radio Online. Queremos pues agradecerles la atención dispensada a cada uno de ustedes y pues nuevamente estar con ustedes. Qué importante y qué agradable tenerles junto a nosotros, y tenemos un invitado más. Ustedes saben que nuestra radio es la radio para los que no tienen voz. Damos voz para los que no tienen voz. La Corporación Millennials, dedicada a la formación y a la educación de jóvenes, adultos, niños, de toda la población ecuatoriana. Y en este día pues yo quisiera agradecer la presencia de nuestro invitado, el ingeniero James Bonilla, ecuatoriano de 48 años de edad, quien tiene mucha experiencia en la industria petrolera. Pues ustedes saben, este espacio es para conocer muchas cosas de tantos ecuatorianos que trabajan fuertemente por el país y que muchas veces no tienen la posibilidad de ser escuchados, no tienen la posibilidad de informar lo bien que han hecho por el país. Así que quiero darle la bienvenida, James, bienvenido acá a tu casa, la Corporación Millennials. Hola William, buenas tardes. Realmente es un privilegio compartir un momento y tomarse un café y realmente hacer un conversatorio muy ameno que espero que sea agradable para todos. Qué bueno, gracias James. Y bueno, como decía James, no, esto es un conversatorio, esto realmente no es una entrevista, es un conversatorio. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos a través de mig Ecuador. También si alguien quiere comunicarse con nosotros, también a través de nuestras redes sociales. Así que seguimos pues con Jane. Jane, nos dicen que tienes mucha experiencia en la parte de la exportación de petróleo, en todo lo que es todo lo relacionado al oro negro que decíamos antes, ¿no? Sí, realmente toda una vida. Te puedo decir que en el área petrolera hay muchos profesionales y hay muchas especialidades que cada uno puede seguir y puede agarrar un camino diferente de otro, pero realmente siguiendo el objetivo claro que es la producción del petróleo y realmente la comercialización y sacar todo lo que se pueda producir de la producción del petróleo. Qué importante, James, lo que tú nos dices. Y comentarte y preguntarte, James, ¿de dónde es James? ¿Cuáles son tus
tus nombres completos, un poco para que la gente se vaya familiarizando con el invitado y el personaje de hoy. Listo, William. Mi nombre es James Bonilla. Yo nací en Riobamba, una ciudad que está a casi 200 kilómetros al sur de Quito. Estuve en una escuela de los hermanos cristianos, La Salle, el colegio con la educación de los jesuitas, Colegio San Felipe en Riobamba, y prácticamente después de ser bachiller, la decisión de muchos jóvenes que emprendemos, que buscamos hacer cosas diferentes y tenemos ideales realmente que nos convence. Vine para Quito con el apoyo de mi familia y empecé aquí a estudiar en la Politécnica Nacional. Qué bueno, Jane. Un poco vamos desmenuzando un poquito de Riobamba, del Colegio San Felipe Neri de los jesuitas, ¿no? Qué bueno, qué educación se recibe ahí, pues es una educación bastante buena de formación y también no solamente en la parte académica, sino también en la parte formativa. James, en la escuela, en los hermanos cristianos. Así es, hermanos cristianos, hermanos lasallanos, el hermano Miguel, ahora San Miguel. Realmente una experiencia que pues se te viene a la mente muchas vivencias. Tenía un primo, teníamos otros amigos que hasta ahora nos vemos. Hasta ahora realmente hemos compartido momentos que con la pandemia que a todos nos dio un efecto positivo o negativo, pero sirvió de espacios para volver a reencontrarnos con amigos que eran de la infancia y de la escuela particularmente. Muchos de ellos nos hemos encontrado por reuniones, redes sociales, que ha ayudado mucho ahora. Qué bueno, un poco les voy a mencionar la experiencia de James en la industria petrolera, ¿no? Es ingeniero en petróleos, graduado en la Escuela Politécnica Nacional. Ya iremos poco a poco ampliando esto. Tiene un magíster en Administración de Empresas de la Universidad San Francisco. Amplia experiencia profesional en áreas técnicas y administrativas. Desde 1998 hasta el 2020 en TIW Corporación, empresa radicada en Houston, iniciando la conformación y supervisión empresarial como gerente general de la empresa para el Ecuador y Perú, posicionando a los productos de colgadores de liner y corrida de tubería como líderes en la región. Ya vamos a ir ampliando un poquito de estas cosas que para algunos de nosotros nos hace medio extraño. Entonces, James, en la escuela de los hermanos cristianos, desde antes llamábamos grado, ¿no? Desde primer grado hasta sexto grado. Sí, realmente primero a sexto grado, la escuela. Me acuerdo que con mi hermano mayor siempre en una ciudad pequeña, pues la experiencia es ir tempranito, ir en bicicleta. En esos años, pues fácilmente con el cuidado de tus padres o con el permiso de ellos, en la mañana nos íbamos tempranito en bicicletas y llegábamos y con el balón en la mano. Entonces, imagínate, toda una historia que realmente ahora aquí en Quito que vivimos, pues una ciudad, una metrópoli, no lo podríamos hacer. Y unas vivencias increíbles realmente, a la mano de mi hermano mayor, ¿no? ¿Cuántos hermanos, James, en tu casa? Nosotros somos 4 hermanos, bueno, fuimos 4. La primera fue una hermana mayor que lastimosamente falleció ya hace muchos años, alrededor de casi 20 años, y somos 3 varones. Yo soy el último de ellos y pues prácticamente siempre he seguido el camino de ellos, la enseñanza de ellos y de mis padres fundamentalmente, ¿no? Qué bueno, acabamos de mandarte, James, el enlace para que puedas compartir en tus redes sociales. Hazlo sin problema. Este programa es para, como sabemos, no es el convencional que tenemos que estar como policías firmes, ¿no? Aquí conversamos, pues compartir en tus redes sociales para que vean este programa y vean el alcance, más que nada de todo lo que ha hecho James, ¿no? Bueno, y seguimos en este programa y recordarles también a ustedes, queridos amigos, que Coloquio Café y Recuerdos se transmite todos los días miércoles de 16 a 17 horas. Seguimos, James. Bueno, tú
¿Recuerdas quién es tu mejor amigo de la escuela, tal vez? Bueno, mira, en la escuela eh, grandes amigos van iniciando y nosotros somos un grupo de cuatro o cinco amigos, lastimosamente puedo decir ahora cuatro porque fuimos cinco muchachos que empezamos la escuela, fuimos compañeros en la escuela, fuimos compañeros en el colegio y realmente 18 años de amistad y nos reunimos el año pasado otra vez todos y la promoción del colegio y éramos realmente cinco compañeros que habíamos sido amigos pues prácticamente desde niñitos de primer grado. La pandemia también cobró la vida de uno de los amigos nuestros y lastimosamente pues se fue. Pero realmente nos ha dejado la amistad, somos cuatro amigos, hasta ahora siempre conversamos, hablamos de lo que nos pasó en Riobamba, de nuestras experiencias de niños, de las carreras en bicicletas, de juego en la pelota con fútbol, de campeonatos de atletismo. Buenas vivencias realmente. Experiencias buenas. Queremos saludar pues un saludo cordial a Sonia Mena que nos está viendo, a Pedro Murcia, excelente programa, Bianca Ramos, saludos desde Quito, Tumbaco, Javier Castillo también, gracias Javier por estar en nuestra sintonía, a Jaime Ceballos también, gracias Jaime por tu sintonía, a Andrés Sánchez también, saludos tío, supongo que es algún familiar tuyo. Y qué bueno, entonces James, pasó la escuela, la época de los niños que andábamos con la pelota, que con la bicicleta, un poco medios, como tú decías anteriormente, era mucho más, menos movido, digamos, ¿no? La situación ahora es peligroso, no solamente por la pandemia, sino la delincuencia, el mundo está bastante convulsionado y el tráfico y todo eso. Luego pasa James al Colegio San Felipe Neri. ¿Qué experiencias en el San Felipe? Bueno, el San Felipe Neri es un colegio bastante estricto, podría decir yo, en Riobamba, que era un colegio que te enseñaba mucho, te marcaba el carácter. Tenías profesores que tenían un buen camino para enseñar las cosas y diferenciar lo bueno de lo malo. Y yo creo que de ahí realmente sale la creación de adolescentes y convencidos de hacer cosas importantes por su ciudad, por su familia, por todo el país en el que nos desarrollamos. Y yo creo que es ahí donde que se generan las raíces de los buenos profesionales. En la promoción la que yo soy parte, pues hay muchas personas que han llegado a tener bastante incidencia. Puedo decirlo ahora, cuando hubo lastimosamente la guerra en el CENEPA, ahora ya son grandes, pero ahí eran tenientes, subtenientes, que nos han compartido muchas experiencias de ellos. En el otro ámbito deportivo, gente que ahora también ha salido del país, realmente una buena instrucción y una buena formación para los adolescentes. James, ¿se acuerda de su mejor profesor en el colegio, tal vez? Yo creo que uno de los mejores profesores, muy difícil decir, pero hay aquellos que te marcan un poquito y creo que es ahí. Había un profesor de matemáticas que era bastante interesante, muchos le teníamos miedo, pero cuando ya empezamos a entender lo que él nos quería decir, pues realmente creo que él fue uno de los que ha marcado mucho a los profesionales, por lo menos que decidimos estudiar las ciencias exactas o ingenierías o matemáticas o arquitectura. Pues fue el profesor ese muy interesante para transmitir su conocimiento y guiar a los jóvenes que éramos en ese momento. Qué bueno, James. Travesuras. ¿Cuántas fugadas del colegio o cuántas... ¿Qué te acuerdas? ¿Alguna anécdota que quizá la que más marcó en tu vida en el colegio o quizá la que más recuerdes porque de pronto dices, si yo regresaría ahora al colegio, no lo haría? ¿Qué recuerdos tienes de eso, Jim? Bueno, el colegio, justo ahorita hablamos del colegio, les compartí el link a los compañeros míos de la promoción del grupo. Bueno, ahí algo que nos marcó mucho a nosotros, se puede decirte, el proceso que en aquellos años nosotros vivimos de alfabetización.
Ah, ya. Entonces, Entonces estamos por ahí mismo, por esa misma promoción. en esos años, prácticamente a quinto curso, sexto curso, habían alternativas de ir y alfabetizar, ¿no? Y esas fueron una de las mayores anécdotas, porque llegábamos a lugares bien complicados, a enseñar a comunidades, a personas que realmente tú no tenías idea de lo que realmente ellos necesitaban y cómo tú entendiste la falta de educación, cómo puede eso afectarle a una persona y saber que eso podría ser un limitante para poder llegar a donde quisiéramos llegar. Qué importante lo que nos dice James, porque yo también, pues en su momento, viví esto de la alfabetización. Antes de nada, pues queremos saludar a Alfred Bonilla. Saludos de parte de tu mami, Leonor Moreno. Un abrazo, dice. Saludos a James. Sí, y yo digo, ¿qué te marcó la alfabetización, James? Porque yo recuerdo cuando uno te tenía que ir todavía muchachos, ¿no? 17, 18 años, a ciertas comunidades de gente adulta, gente mayor, que de pronto a veces no tenía la confianza del caso. ¿Qué te marcó esto en tu vida? Bueno, como te lo decía, realmente, bueno, antes de contestarte, le voy a saludar a Bianca, mi esposa, que también me saludó, a mis padres, a mi hermano, mi sobrino. Y siguiendo con eso, la alfabetización creo que me marcó ese sentido de responsabilidad que cuando uno es estudiante, pues uno tiene que dedicarse a estudiar, que cuando uno tiene la oportunidad de tener un profesor o un libro para leer, pues tiene que hacerlo porque mientras más tú puedas estar instruido, mientras más tú entiendas cómo funciona esto, vas a estar mejor preparado para lo que puede venir por delante. Y realmente mientras más educación podamos nosotros tener, vamos a llegar más adelante y vamos a entender mejor el mundo y vamos a descubrir mejores caminos para poder transformar el mundo que nosotros vivimos. Ahora que hablamos un poquito de educación, pues, Jane, ¿cómo ves la educación del Ecuador en este momento? Eh, ¿Qué limitantes hay? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Hay que hacer cambios? ¿Cómo ves tú? Ahora que estamos en época de elecciones, ¿no? Nosotros no estamos aquí haciendo proselitismo político por nadie, pero todos los candidatos, sea asambleístas, sea de candidatos a presidentes, candidatos a todas las dignidades, ofrecen cambios en la educación. Eh, Jen, ¿cómo ves tú la educación en el Ecuador? Bueno, de lo que yo te puedo compartir, yo estoy completamente convencido que un país sale adelante y sale iniciando por el primer peldaño que digo yo, que es la educación. Para que un país pueda cambiar, para que un país se pueda desarrollar, pues tenemos que empezar por la educación. El resultado actual yo creo que es de lo que el efecto del sistema educativo que hemos tenido. Entiendo que las cosas siempre suben, bajan y tienen una curva y realmente yo creería que debemos cambiar en nuestro sistema educativo. Yo te podría decir que ahora los muchachos que se gradúan, que tienen que cubrir un examen de bachillerato para poder acceder a una u otra universidad, realmente les marca o de repente les frena o les pone bloqueos y no van a hacer lo que ellos quieren, sino lo que el sistema educativo nos quiere dar o nos quiere llevar. Pero con mi experiencia de educación que estaba en la Politécnica Nacional, yo tenía compañeros que eran ingenieros, eran graduados en ese entonces, tú decías, con mi especialidad de físico, ¿no? químico, pero yo tenía compañeros que eran de especialidades sociales, que eran de especialidades de arte, de colegios que aquí en Quito pues tú recibías muy variado, pero no eran limitantes como para poder seguir una carrera técnica que efectivamente lo terminaron, lo culminaron y ahora son profesionales. Entonces yo creo que la educación tiene que dar muchos caminos y muchas oportunidades para los jóvenes. No debe haber limitantes, eh, no debe haber presiones para nosotros seguir o no seguir un camino. Realmente la educación creo que debería ser libre para todo el mundo y el que quiere estudiar algo, pues que convencido lo va a hacer y va a triunfar.
Sí, saludos pues a Joa Obando también lo está viendo. Saludos también a Jennifer Ramos, nos dice excelente programa, un invitado de lujo, gran profesional, estratega y emprendedor. Muchos éxitos nos dice. Y claro, es como tú dices, James, creo que la educación debe dar un giro. Eh, yo recuerdo pues anteriormente nosotros teníamos que escoger una especialidad y, y creo que desde ahí tú ibas abriéndote quizá los sentidos para ver a qué te diriges. Yo siempre digo, ahora los chicos salen sabiendo todo y nada. Y no con esto quiero decir pues que la educación sea buena o mala, pero bajo mi perspectiva te digo, salen sabiendo todo y nada. Y cuando llegan a la universidad, yo creo que antes también nosotros llegábamos a la universidad y había unos vacíos inmensos, y ahora creo que esa brecha se ha abierto más. Pero yo digo, James, esto de el examen para la universidad, yo decía, en la Politécnica creo que todavía esta modalidad sigue, el pre-politécnico, el pre para entrar, ¿no es cierto? Y en las diferentes universidades que había el pre, y eso era más que un examen, digo yo, ¿no? Porque ahí te iban cirniendo un poco. ¿Qué recuerdas tú de esos ingresos a la Politécnica? Nosotros, por ejemplo, y creo que estamos por ahí, el decir entramos a la Politécnica era cosa seria, ¿no? No era de decir entra cualquiera. Y ahí pues entraban 300, 400 chicos, se inscribían y a la final había cupo para 60, 50, 70. ¿Qué recuerdas de eso, Jay? Bueno, una de las cosas que las que yo he vivido y lo que estamos haciendo ahora es compartiendo. Yo realmente llegué a la Politécnica Nacional no conociendo lo que es la Politécnica, es una universidad súper calificada, diría yo. Pero yo llegué de Riobamba y yo quería estudiar fuera de mi ciudad, estudiar otra cosa diferente. Y lo primero que me encontré yo fue con la Politécnica Nacional, que fue la universidad que estaba, podría decir, más cerca de donde que yo vivía, o donde yo iba a vivir. Porque yo vivía en la casa de unos tíos míos que estaban en la calle, en la Nápora, en Lununcoto. Entonces, si tú te das cuenta, llegas a la Politécnica, que es la plaza que está arriba. Claro. Entonces, lo que yo hice fue eso, o sea, llegué, encontré la primera y entré a la Politécnica Nacional. Entonces, una de las anécdotas era eso, que llegué, yo no sabía todo el sistema complejo o todo lo que realmente había que hacer para poder estar ahí en esa universidad, pero llegué, logré cumplir con lo que había que cumplir, los requisitos, los papeles, entré, claro, éramos paralelos en la mañana de la A a la Z y en la tarde de la A a la Z, y como 25 paralelos en la mañana, 25 en la tarde para el primer nivel de prepo. Siguiente nivel ya no era en la mañana tarde, solamente habían en la mañana y 12 cursos. Y luego ibas a primer semestre, que ya no eran sino solo 3 cursos, y luego ya a segundo semestre llegábamos a hacer unas 3 paralelos nada más. Entonces, de los 50 paralelos que empezábamos, terminamos realmente 4. Entonces ese fue una hazaña, diría yo, o fue una... Para mí es siempre lo que yo siempre he pensado, tú tienes que tener tu objetivo claro, y tú lo que tienes que hacer, cuando eres estudiante tienes que estudiar, cuando tienes que trabajar, tienes que trabajar. Y yo nunca perdí el norte, sino simplemente fue, vamos a estudiar y vamos a estudiar. Y lo hice, la Politécnica, muy buena, o sea, muy buenas experiencias, pero realmente lo disfruté mucho como estudiante de la Politécnica, bastante. Qué bueno. Bueno, tenemos saludos también de César Andrade, excelentes saludos, mi estimado amigo, también de Dani Bonilla, grande. Blanca Díaz, excelente programa y con su invitada de lujo, felicidades. Muy bien, estoy en sintonía, muy buena entrevista. Gracias queridos amigos, este programa y esta radio pues es de cada uno de ustedes. Seguimos con Jay. Jay, ¿por qué estudiar? Tú eres ingeniero en petróleos, me parece, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué estudiar ingeniería en petróleos? ¿Qué viste tú en eso? Quizá un futuro, o quizá porque
de pronto a veces la corriente va para allá. ¿Qué te atrajo de esto? Bueno, bastante anecdótico eso. Yo salí de, como te decía, de Riobamba y yo quería estudiar una carrera que no haya en Riobamba. Entonces yo por eso vine acá a Quito. Encontré en ese momento, como tú dices, la tendencia era ingeniería en sistemas, pero la Politécnica, por todo su renombre, toda la gente iba a ingeniería eléctrica, electrónica, que era lo más complicado. Entonces, son los ríos que te van marcando, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo que es un gran amigo mío, que con él compartimos desde el prepo hasta ahora, somos buenos amigos. José Bolaños es él. Y con él fuimos desde el prepo y caminábamos y avanzamos y realmente, no sé si sea el término más apropiado, pero decidimos, cuando ya tenías que tomar una especialidad, estudiar ingeniería electrónica, porque era lo más complicadito. Pero la verdad fue que pasamos ahí y los que vivimos ahí, nos entendemos lo que hicimos, realmente pasamos con él un tercer semestre y cuarto semestre muy así, por estar y pasar, pero dijimos, no, esto no es para nosotros realmente, no es para nosotros. Y entendimos que lo nuestro estaba en otra parte. Y ahí fue que descubrimos que el petróleo, la geología, era algo más interesante para nosotros. Y fue ahí que nosotros decidimos y marcamos y fuimos y nos acercamos a la Facultad de Petróleos y nos recibieron muy bien. Nos explicaron qué era eso, para qué servía lo que estudiábamos. Y prácticamente nos convencieron y lo que hicimos con mi amigo fue, oye, vamos, y fuimos y entramos, me acuerdo, en esos años, nosotros fuimos el estudiante 21 y 22 de la facultad. Ah, O sea, era una facultad de 24, 22 estudiantes, entonces eso marcó, nosotros dijimos, aquí es el lugar y nos quedamos. Y ahí fue que empezamos a estudiar ingeniería en petróleos nosotros. Nos gustó y seguimos. Y bueno, nos llegamos hasta que logramos terminar y todo. Uno de mis grandes amigos con el que hemos hecho bastantes cosas. qué bueno, salgámonos un poquito de esto. Jane, casado, soltero, viudo. Sí, yo soy casado, tengo 4 hijos, una niña mayor que Daniela Bonilla fue creo que la que me escribió Sí. ahí, y varones, ella tiene ya 18 años y el menor tiene ahorita 8 años. Entonces, mis hijos, de cada uno, su historia, cada uno, vivencia, alegría y todo, ¿no? O sea, es el... Eso es lo que llena, ¿no? Llena la Sí. vida. Eh, la esposita, un saludo a tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Y cuánto ha sido de soporte, el soporte, porque normalmente, ¿no? La persona que está al lado de uno es el soporte. Y yo digo, en mi caso personal, sé decir, bueno, la esposa es la que lleva el hogar, en realidad es el soporte y el pilar fundamental. Tu esposita. Bueno, mi esposa Bianca, realmente saludos muy grandes, de amor inmenso. Sí, efectivamente, esta es una de las profesiones en las que tu pareja tiene que ser bastante paciente, podría decir yo. Y lo que aquí está ligado con la ingeniería en petróleos es que pues uno tiene que salir de la casa y uno tiene que ir a trabajar en el oriente. Y son salidas de 10 días, 15 días, otros casos son más largos los periodos. Pero sí, realmente es un soporte bastante fundamental. Como te decía aquí, marcado en esta profesión, generan muchos viajes y pues prácticamente pasas muchísimos días fuera de tu casa. Entonces un soporte muy importante es el de tu pareja. Hobbies de Jane. Bueno, los hobbies, a mí me gusta mucho, he andado en moto bastante. He hecho viajes en moto. Un viaje más largo que lo hice yo fue al Cusco. Salimos de aquí con 6 amigos y nos fuimos al Cusco, un viaje de 14, 15 días. Otro viaje en moto también nos fuimos hasta a Perú, igual, a Nazca. Viajes en moto a Medellín, igual con mi esposa, viajes a la playa, viajes no tan largos, pero
andar en moto ha sido bastante interesante para mi vida. Qué interesante esto, James. Conversábamos fuera de micrófono, yo te decía que vino acá una persona que se había en bicicleta, se había dado un poco la vuelta, había llegado hasta Argentina y todo eso. Qué interesante estos viajes de ir conociendo culturas, de ir conociendo sitios, de conocer muchas cosas. ¿Alguna anécdota en estos viajes largos que has hecho? De pronto se te dañó la moto, se te bajó la llanta, que de hecho yo digo debe ser difícil cuando se baja una llanta y la trasera, creo que debe ser más en una moto, no lo sé. Bueno, anécdotas muchas aquí. Entre los viajes, uno de los viajes a Perú, un amigo mío también prácticamente se le dañó la batería cruzando la frontera. Y nosotros pues ya cruzamos la frontera y teníamos que llegar al siguiente punto de poder llegar y reposar. Entonces prácticamente le remolqué con la moto, agarrado la moto de las dos y fuimos como unos 70 kilómetros, pero fue realmente en la noche. O sea, imagínate, empezamos en otro país, ya cruzamos la frontera, 6, 7 de la tarde o noche y bueno, 70 kilómetros, pero lo hicimos, ¿no? O Claro. sea, ahora cuento felizote, pero pero era esa anécdota entre los dos. Y en ese viaje, realmente en ese mismo viaje, porque íbamos hasta Nazca, cuando ya salíamos de Lima, me acuerdo, después de 2 días del mismo viaje. Bueno, íbamos rebasando los buses, pero bueno, ya. Tuve también una emoción inmensa, o sea, podría decir emoción, pero una adrenalina, porque me acuerdo yo que iba rebasando a un bus y prácticamente el bus se me lo cerró, o sea, se me cerró. Y yo hasta ahora siento lo que viví, porque yo me acuerdo que tenía el bus, como que dice, hombro a hombro. O sea, claro, el señor del bus ni siquiera me vio nada, pero me acuerdo clarito como él me iba empujando y yo ya miraba a dónde llegar, pero lastimosamente, o sea, para mí no pasó nada, felizmente, con la bendición de Dios como yo estuve en el colegio San Gabriel, la Virgen Dolorosa, me acuerdo que llegué, pero como Perú es un país que tiene mucho desierto y muchas dunas, lo que hice fue con la moto me salí del desierto, pero justo encontré ahí una duna y llegué, y no me pasó nada. Pero me pasó toda mi vida por Claro, solamente dicen, 3 4 segundos que, sí, dicen que es bastante complicado. Saludos a Gia Gallegos, saludos desde Puzuquí, nos dice. Un abrazo también a Gia. Sí, dicen que es bastante complicado, pero mucha adrenalina, mucho gusto con esto de las motos. sí. ¿Cómo pasaste la pandemia, Jane? Eh, ha habido cosas que nos han ido afectando poco a poco a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad del mundo también. Eh, ¿Qué enseñanza te dejó la pandemia también, no? Porque de una u otra manera nos va dejando ciertas enseñanzas y ciertas cosas. Sí, o sea, lo que yo realmente me ha dejado esto es conocer bastante bien a ti mismo, a tu familia, a tus niños, entender bastante a ellos, eh, también saber que todo puede cambiar de un día al otro, que no es un camino que ya está hecho, sino que los caminos tienen baches, tienen curvas, tienen cuestas, tienen bajadas, subidas. Y para mí la pandemia fue eso, o sea, fue un cambio de carretera, podría decir yo, o tú sales de un túnel y piensas que viene una carretera normal, pero lo que viene es muchos obstáculos. Y eso para mí ha sido la pandemia, o sea, cambió totalmente el estilo de vida de toda la gente y cada uno de nosotros también nos hemos reconocido personalmente, nos hemos aprendido a ver las, las bondades, las limitaciones que tenemos. O sea, para mí ha sido una pérdida para todo el mundo, lastimosamente fatalidades para mucha gente, pero para mí es un aprendizaje y una escuela de la vida, pues. Es un bache que apareció y hay que sacarlo, porque todavía vivimos con eso, ¿no? Claro. En el campo, volvamos a la parte profesional tuya, Jane. En el campo del petróleo, de los hidrocarburos y todas estas cosas, ¿cómo afectó la pandemia? Bueno, realmente
en la vida se había podido imaginar que el petróleo pueda caer en su precio tan bajo como cayó, y como escuchamos en esos momentos, en marzo a abril, prácticamente el precio el crudo cayó a cero. ¿Qué quiere decir? Que tenían todos los almacenes llenos, todos los buques llenos, todo estaba lleno de petróleo y realmente era más caro tenerlo que no tenerlo. Entonces la gente lo que empezó a hacer los almacenajes es llévate. O sea, prácticamente aquí en Ecuador todos los taladros de perforación pararon, todos los taladros de workover, todo se fue al mínimo. Aquí en Ecuador generalmente, o lo que hay aquí en Ecuador, es alrededor de unos 20 taladros de perforación, unos 60 taladros de reacondicionamiento, que son los pequeños. Todo se fue a cero, prácticamente todo se paró, y combinado con esto se rompió el oleoducto. Entonces prácticamente la pandemia paralizó. Hubo una hecatombe a nivel de profesionales que perdieron su empleo. Muchas compañías aprovecharon, de repente no es el término apropiado, pero fue la manera en que se sacaron gente. Muy pocas compañías absorbieron eso, pero realmente fue una crisis total. El petróleo fue una crisis bien grande. Yo recuerdo que decían que no sé si el galón de agua estaba mucho más caro que el galón de petróleo. Claro, o sea, realmente el petróleo te regala porque el precio fue negativo. O sea, era todo lo que tengo, llévate porque no tengo dónde guardar. James, ¿cuánto tiempo en la industria del petróleo? Realmente estoy en la industria del petróleo 22 años. Empecé a trabajar, yo salí de la Politécnica Nacional y con grandes, o sea, convencido de lo que iba a hacer, de lo que íbamos a hacer. Y realmente empecé a trabajar en una compañía pequeña, relativamente pequeña, ecuatoriana. Y al año había hecho yo prácticas en el Oriente con compañías, y yo tenía un poco más claro lo que yo tenía en mi cabeza. Y encontré en esta compañía pequeña una marca, una manufactura, que es justo lo que decíamos ahí, que es TIW. Entonces, yo era un ingeniero de ventas en esta compañía pequeña, y yo identifiqué ese producto, ya lo conocí un poquito porque había visto como la competencia en el Oriente, que hice unas pasantías de estudiante, y prácticamente empecé a fascinarme con ese equipo, podría decir, que son los colgadores de línea. Y prácticamente logramos, con el apoyo de la compañía allá en Estados Unidos, con la compañía local pequeña aquí, empezamos a promocionar y logramos hacer nuestro primer trabajo, podría decir. Y empecé yo con la gente, como yo soy de talla pequeña, empecé a hacer los trabajos con gente de Estados Unidos que venía típico, prototipo de gringo, Claro, hombre. biotipo grande, Entonces ¿no? yo era un llaverito para ellos, ¿no? Y empezamos trabajando prácticamente aquí en el bloque de Repsol. Hicimos un trabajo, estuve en el primer trabajo, hicimos luego 2, luego 3, en el año logramos hacer 5, en el siguiente año ya no fueron 5, fueron 12, luego fueron 20. Prácticamente la compañía aquí abrió su sucursal en Ecuador. Lo abrimos en el 2002, pero ya como la compañía americana prácticamente aquí. Yo empecé también a viajar, empecé a tener, cuando empecé con ellos, empecé a viajar, a entrenarme, me fui para México, me fui para Venezuela, estuve en Colombia y estuve en Estados Unidos de entrenamiento, y prácticamente ya me hice cargo de la operación aquí en Ecuador. Entonces ya nosotros empezamos a contratar a la contabilidad, al financiero, el IT, la seguridad, las normas, a sacar las normas ISO 9001. Y la compañía, que realmente era cero, que no había nadie, pues terminamos siendo 99 personas. Ajo, creció. Crecimos exponencialmente. Claro, te digo esto resumido en los tantos años. en todos los años que yo trabajé con ellos, ¿no? Y ¿por qué no fuimos 100? Porque realmente
siempre yo decía, no vamos a ir más allá de 100 porque legalmente tú tienes Claro, otras otras normativas. responsabilidades Claro. normativas, pero llegamos a ser una compañía con referente internacional, venían acá a Ecuador, a nuestra base en el oriente y en el Coca, gente de otros países a entrenarse, gente de la India que trabajaba para la compañía de Plata IW, de Colombia, de Bolivia. Entonces nos transformamos en un sitio de que paradójicamente, siendo Ecuador un país que produce poco petróleo comparado con otros, pero para esta compañía nosotros nos transformamos en el más importante punto de desarrollo de la tecnología. Entonces, prácticamente por eso nos transformamos en líderes en la tecnología de estos equipos que utilizamos para perforación de pozos. Y logramos tener aquí en Ecuador el 100% de mercado. Nos rompimos con los grandes, con los realmente grandes. Te puedo decir la comparación con un equipo que nosotros empezamos de cero, pero con compañías gigantes que tenían sus productos que hacían lo mismo, pero poco a poco logramos hacer un buen trabajo. Lo hicimos, pues, y ese era cuando yo me gradué, decía, yo voy a hacer eso, y lo logramos. Se van cumpliendo los sueños. Sí, sí, sí. Jane, ¿cómo está la industria petrolera en el Ecuador? ¿Cómo le ves tú y qué futuro tiene? Bueno, como siempre, yo optimista y todo, el futuro puede ser siempre en función de lo que tú quieres hacer y de lo bueno que tú vayas a hacer. Y yo estoy convencido que si las cosas se hacen bien, si las cosas se reglamentan bien, si las cosas se llevan por un buen camino, pues la producción del petróleo aquí en Ecuador puede incrementar de manera bastante importante. Porque petróleo hay, reservas hay, equipo hay, pero políticamente hay que arreglar algunas cositas. O sea, hay que poner las reglas claras. La situación financiera aquí petrolera es bastante difícil, bastante difícil. Si comparamos con Colombia o con Perú, realmente hay muchas cosas que tenemos que aquí mejorar de manera, o sea, legislar y legalizar cosas que son importantes. James ve el futuro de la industria petrolera, pues, y te hacía esta pregunta porque igual fuera de micrófono te decía ahí un poco, pues ahora los políticos, digamos, los ofrecimientos, vamos a mejorar, esto tiene que mejorar, va a mejorar la producción petrolera y todas esas cosas. La mano de obra ecuatoriana, James, y cuando me refiero no solamente al trabajador que está en el pozo, sino desde el trabajador que está en el pozo hasta el gerente general de la compañía más grande de petróleos del Ecuador o de América. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el Ecuador en eso? ¿El Ecuador está capacitado para competir a nivel de Latinoamérica con profesionales de calidad, con profesionales que realmente conocen su oficio, digamos? Mira, completamente convencido que los ecuatorianos somos capaces de llegar a posiciones muy importantes. El mismo ejemplo que yo te comentaba de la empresa donde que empezamos esto, ya no trabajo ya ahí con ellos, pero yo me encargué de reclutar a todos los ecuatorianos que pude. Ejemplo de eso es que tenemos el gerente de México, el buen amigo mío que te decía yo de la universidad, que tomamos la decisión de seguir ingeniería en petróleos. Él es el gerente para México. Tenemos otro amigo nuestro también ecuatoriano, que es el gerente en Kuwait. Tenemos, entre otros amigos, gente que trabaja en Saudi Arabia, gente que está a cargo de 8 o 10 taladros de perforación, gente que trabaja en Estados Unidos, gente que está gerenciando departamentos de perforación. O sea, de todos los compañeros que tuve, de los 25 o 30 o 50, y por lo menos alrededor del mundo deben estar regados, no porque se fueron buscando algo mejor, sino más bien porque los llevaron, porque son buenos. Y yo te puedo decir a tu pregunta que los ecuatorianos estamos totalmente capacitados para poder hacer trabajos aquí o en cualquier parte del mundo en lo que se refiere al petróleo. Completamente convencido. Y en el campo y a nivel gerencial.
Qué bueno escuchar esto, amigos, porque de todas maneras nosotros sabemos que el petróleo es quizá el sostén de la economía ecuatoriana, y al ser el sostén de la economía ecuatoriana es bueno escuchar estas noticias que tenemos futuro, eh, pero creo que falta mucho a nivel de la parte política, James, de la parte gubernamental. Yo creo que nosotros tenemos, y no solo en el petróleo, en muchas cosas, a veces hay frenos, eh, pero bueno, esperemos con el nuevo, eh, con los nuevos gobernantes, veamos si hay esa posibilidad de que esto siga mejorando. ¿Cómo es la experiencia de tener los taladros en los pozos petroleros, Jim? Eh, Uno no se imagina, ¿no? Uno ve quizá por la televisión un documental, pero está tan cerca de eso. ¿Cómo es esa experiencia? La primera experiencia que uno tiene como, puedo decir yo, como estudiante de petróleos, cuando tú llegas por primera vez al oriente y te paras al frente de un taladro de perforación, tú te das cuenta que no era lo que tú te imaginabas. Realmente es un gigante, pues. Es un gigante, mide como 20 metros de altura. Eso es es bastante impresionante. Pero es ahí donde que está la magia, ¿no? Y cómo tú te emocionas de eso y luego cada uno de nosotros que nos involucramos en esto, pues en un momento dado, cuando ya tenemos la experiencia suficiente, somos los técnicos que ahí somos los que tomamos decisiones para que esos equipos funcionen. Y en un taladro de perforación están involucrados alrededor de 50 personas, alrededor de unas 12, 15 compañías, cada una especializada en su servicio. Entonces tú te das cuenta que estar en una torre de perforación es un engranaje perfecto. Todos saben lo que tienen que hacer, todos cuidan al que tienes al lado, alrededor, arriba, abajo. La seguridad es lo primero. Y realmente es impresionante como tú, desde el primer día que vistes un taladro, un gigante, y después tú te haces parte de ese gigante y tú sabes cómo controlar a ese gigante, pues es algo muy, muy, muy emocionante que uno lo vive, que un petrolero pues se divierte con eso al final, ¿no? Porque para eso nosotros fuimos para allá y realmente nos gusta eso. Pero es muy, muy, una experiencia muy, 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 muy grande, muy, muy alegre, podría decir yo. Cuando tú conoces de ese gigante y luego cuando tú ya sabes qué hacer con él. Eh, James, esto de perforar, de hacer la búsqueda, eh, ¿cómo es el proceso? No debe ser tan fácil. Estoy por ahí, yo creo que por ahí hay petróleo o no sé, debe haber sus estudios. ¿Cómo también evitar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Eh, ¿Cómo es de estas cosas, Jay? Bueno, eh, el producir petróleo realmente es un camino que hay que seguir. Primero tenemos que identificar en dónde hay crudo, hay que hacer una sísmica, donde que realmente ahí empieza toda esta industria del petróleo. Es ahí donde que nuestros técnicos ingresan a zonas realmente que están deshabitadas, no hay facilidades, no hay carreteras, y es el primer paso donde que van nuestros geólogos. Y luego de eso, pues empieza la otra etapa que ya es, oyendo un poquito rápido, es a tratar de llegar y perforar un pozo exploratorio, donde que ya después de los resultados que toda la sísmica y toda la geología determinó que por ahí en una zona determinada ya hay crudo, pues vamos con un taladro de perforación, efectivamente hacemos un hueco, hacemos un pozo petrolero, y ya una vez que nosotros hagamos nuestro hoyo, pues nosotros ahí sí podamos a tener más certeza de lo que tenemos abajo. Más o menos para tener idea, la longitud de un pozo petrolero, aquí en Ecuador el promedio es unos 10.000 pies, más o menos estamos hablando de unos 3 kilómetros. Pero es como, siempre yo hago una analogía,
O sea, tú para hacer el pozo petrolero tú haces un hueco grande de unas 16 pulgadas, luego haces otro hueco más pequeño de unas 12 pulgadas, luego 8 pulgadas. Y lo que vas haciendo es vas entubando, un tubo grande, luego un tubo pequeño, luego otro tubo pequeño. Es como una antena que tenemos nosotros de un carro o un radio, de las antenitas de esas que nosotros, pero levantamos hacia arriba y se hace cada vez más delgado, más delgado. Un pozo petrolero es al revés. A la inversa, ¿no? A la inversa. En la parte de arriba es más grueso y cada vez que vamos más profundo se va haciendo más pequeño y es más o menos desde así un pozo petrolero. Y cada vez va cambiando el diámetro hacia más pequeño y llegamos a unos 3 kilómetros de profundidad. Entonces, aquí vienen muchas cosas que podemos hacer, o lo que hablábamos, cómo mantener el ambiente, cómo no dañar a nuestro ecosistema. Pues aquí hay tecnología donde que nosotros cuidamos del medio ambiente. O sea, ya no hacemos unas carreteras gigantes como para llegar a hacer varios huecos, varios puntos, sino a veces ahora llegamos a una zona donde que de la misma plataforma se pueden perforar 15 pozos, 20 pozos, 30 pozos. Y ya no tenemos que hacer 15 carreteras, 20 carreteras, sino en una zona, 20 pozos. Y con tecnología ya vamos haciendo hoyos que se van, digamos que uno hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este, otro hacia el oeste. Pozos horizontales que ya podemos desde la misma plataforma perforar y luego nos vamos alargando y alcanzando radios de drenaje del crudo. Entonces hay muchas maneras ya de cuidar el ambiente, pero también de poder sacar el crudo, porque realmente eso lo tenemos que sacar. O sea, ese es algo que podemos nosotros comercializar, que nos brinda muchos beneficios económicos y produce muchos bienes también. Hay que sacar el crudo, hay que sacarlo, controlar el medio ambiente, y esa es una fuente también de trabajo, una fuente que genera, como decía yo, un taladro de perforación, hay 100 personas, hay 100 familias, entonces 100 familias de 4 personas son 400 personas, ¿no? Jane, un taladro, ¿cuánto puede llegar a producir dependiendo del sector, lo mínimo o lo máximo? Por ejemplo, aquí nosotros en Ecuador, el taladro, llegamos con un taladro, hacemos nuestro pozo petrolero, y ese taladro que estaba ahí se tiene que mover, y lo que se queda ahí en ese hueco perforado es un sistema de válvulas que se lo llama el árbol o el cabezal del pozo. Aquí en Ecuador hay pozos que pueden producir desde, te voy a decir, voy a empezar por la península, digamos. El crudo ahí es bastante liviano, bastante liviano y cuesta más, ¿no es cierto? El API es alto. Con unos 5 o 6 barriles que tú produzcas al día es un buen negocio porque se paga. Pero en el oriente tenemos pozos de hasta 5,000 barriles diarios. El crudo es más pesado, el API es más bajo. Pero en Ecuador tenemos pozos de 5,000 barriles por día. De ahí para abajo hasta pozos que producen 100 barriles, 70 barriles diarios. O sea, hay una variedad de producción de pozos. O sea, entre 60, 80 barriles por día hasta 2,000, 5,000 barriles por día, que sí los hay. Miren, amigos, que cómo uno va aprendiendo estas cosas, y nosotros siempre decimos en la Corporación Millennial, esto es formación, esto es educación. Saludos a Ángel Ramos, nos dice buen programa con soluciones a la problemática social. Eso es lo que nosotros procuramos. Estamos ya casi llegando a la finalización de nuestro programa. Yo creo que ha sido bastante gráfico este programa. Comprometerle a James que sigamos en este diálogo en una próxima oportunidad, porque nos ha quedado en el tintero un montón de cosas de aprender, un montón de cosas de preguntar, pero lo más importante es el personaje. Fuera de micrófono hablábamos con James y yo decía, hay mucha gente que ha hecho mucho por el país y no la conocemos, y para eso está Radio Millennials Online. ¿Para qué? Para que la gente conozca lo bueno que hacen estas personas. James, supongo, pasó mucho tiempo en el Oriente, pasó mucho tiempo fuera de su casa, haciendo un bien para el país. Yo creo que todas las personas que trabajan, todas las personas que entregan un poquito del servicio, están haciendo no un bien solamente personal, sino un bien para el país. Así que, James, yo quiero agradecerte
atención que nos has dado, de venir acá, comprometerte que en alguna otra oportunidad te tengamos nuevamente. Y bueno, dejarte con tu mensaje final. Todo esto es formación, todo esto es educación, y a eso es lo que nos dedicamos nosotros, a formar y educar a las masas que están tras las redes sociales, tras estos micrófonos, pero con gente tan valiosa como Jane. Agradecerte, Jane, también la presencia, decirte tu mensaje final a los jóvenes, a la gente que muchas veces estamos decaídos, decimos, bueno, el país, ¿cómo está este país? Estamos pensando en irnos ya de este país, muchos. Ese mensaje de esperanza, que si está bien manejada el país, si está bien manejado, y si nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros comenzamos cambiando el país, porque a veces estamos esperando solamente la gente de afuera, de los políticos, cuando nosotros podemos hacer país también. Jane, tu mensaje final, y nuevamente agradecerte por la presencia, y que sepan los amigos, ¿no? Jane tiene más de 20 años en la industria del petróleo, y haciendo un bien por el país. Jane. Realmente muchas gracias por el espacio, y el mensaje importante es para los jóvenes, porque seguro que hay algunos jóvenes por ahí, es que no debe existir límites en lo que cada uno de nosotros quiere hacer o hasta dónde uno quiere llegar. Como siempre por ahí alguna vez decía yo, hay que soñar llegar a la luna, pues para poder viajar alto y poder llegar y hacer viajes que sean inolvidables. O sea, hay que tener sueños inmensos. Lo otro es que todo es posible en la vida, mientras haya esfuerzo, mientras haya ganas, todo lo podemos hacer. Y para poder cambiar este mundo, para que sea mejor, pues tenemos que cambiar nosotros tenemos que respetarnos, nosotros tenemos que cumplir las leyes, cumplir las normas, y realmente si nosotros, cada uno hace lo que tenemos que hacer, el efecto final es un efecto dominó, porque todos vamos a hacer las cosas bien y todos vamos a llegar a obtener lo que queremos, que es vivir tranquilos, sonreír y estar felices de que luego regresemos a ver lo que hemos hecho en nuestra vida, pues sea algo positivo, y que la alegría nunca se vaya. Realmente el mensaje que les puedo dar es: nunca perdamos las ganas de hacer las cosas, porque es muy posible hacerlo, y estoy convencido de que las cosas se hacen y se pueden dar. Gracias, Jem. Quedarme con lo que dice Jane, ¿no? Seamos felices, estemos felices, estemos contentos, vivamos como se debe. Unos últimos mensajes, saludos a J. Sánchez, saludos al ingeniero Jane Bonilla, buen programa. A Pilita Gonza, excelente. En nuestro país existen grande gente capacitada y capaz de hacer algo bueno por este país que está creyendo. A Hilda Moreno también, excelente programa, saludos al Inge James. Enrique Álvarez, muchos saludos a Wilson Burbano, un abrazo inmenso, un profesional de primera, felicitaciones. Sí, nosotros sabemos, la Corporación Millennials trae profesionales de primera, gente de primera, porque primero está las personas y luego está su profesión. Quedarme con lo que decía James, ¿no? Seamos felices, seamos alegres. Y un mensaje a cada uno de ustedes, queridos amigos que nos escuchan: votemos con conciencia, no votemos con el corazón, votemos con el pensamiento, no nos dejemos engañar. Este Ecuador nuestro está pasando por situaciones muy complicadas, pero tenemos todavía esperanza. Y la esperanza es que cada uno de nosotros comencemos a hacer, como decía Jem, hagamos nosotros lo nuestro y esperemos que la gente, que nuestros gobernantes hagan también lo suyo. De mi parte no es más, agradecerles nuevamente a ustedes por habernos atendido y abierto las puertas de su celular, de su teléfono, y nuevamente que tengan ustedes muy buenas tardes y no se olviden, votemos con conciencia. Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. Tienes una cita con nosotros todos los miércoles 16 horas por Millennials Radio Online.
Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos.